Bueno, ya que la ministra de Seguridad está avisando que hay muchos paros donde a los trabajadores y a las trabajadoras nos obligan a hacer paro, quiero avisar como docente que hay muchas escuelas que hoy están cerradas, que llegan las comunicaciones a las familias que dicen clases suspendidas por medida gremial. Quiero avisarle a todas las familias que sepan que eso no significa que los docentes nos hayamos adherido. Muchas escuelas que hoy están cerradas, los docentes, las docentes, hoy no adherimos al paro. Sin embargo, las clases se suspenden igual y se manda un comunicado a las familias diciendo que es por medida gremial que se suspenden las clases. Sin embargo, hay escuelas que suspenden las clases y no nos adherimos los profesores. Hay escuelas donde yo todavía, fíjense que yo, primer año de secundaria, es el primero, empieza una semana antes de las clases. Hay una semana exclusiva para primer año de secundaria. Yo tengo muchos cursos de primero de secundaria y hay un curso de primaria que ya suspendieron 4 clases en mi horario, ¿sí? Y no se le explica a la familia que no es que yo falto, no es que yo me tomo de licencia o que yo estoy de paro, simplemente que suspenden las clases en mi horario. Ya hay un primero de una escuela pública de secundaria que yo aún no conozco a mis alumnos de primer año de secundaria y ya suspendieron como 4 clases en mi horario y queda como que yo estoy de paro, como que yo estoy de licencia o como que no me presento a trabajar y en realidad es que suspenden las clases en mi horario. En otra escuela primaria tampoco, ya son, con hoy ya son 2 clases que los chicos, si no tienen clases, no es que yo adhiera a una medida de fuerza o que yo tenga licencia o que yo no vaya a trabajar, es que se suspenden las clases en mi horario, ¿sí? En el turno de la tarde, no sé si hoy tienen clases o no, en mi grupo de WhatsApp institucional de esa escuela, hasta ahora no avisaron que se suspendían las clases. Pero si a alguna familia le llegó de que no hay clases a la tarde, tiene que saber que no me adherí a la medida de fuerza, simplemente si se suspenden las clases, suspenden las clases las directoras porque las maestras no adherimos. Y ¿cuál escuela más? En otras escuelas también, hoy también suspendieron las clases y mandan comunicados a las familias con que suspendieron las clases por medidas gremiales y en realidad las docentes no nos adherimos, simplemente es la directora o el director que decide suspender las clases y informar a las familias que es por medidas gremiales, cuando en realidad no sé si no responde a una medida, ¿cómo sería? Una medida ilegal, una medida que estaría buscando obligarnos a hacer paros, ¿sí? Fíjense que la ministra de Seguridad Bullrich está del avisar, y yo también avisé muchas veces, que muchos trabajadores y trabajadoras nos obligan a hacer paro. Bueno, en las escuelas está pasando que no nos pueden obligar a hacer paro, pero ¿qué hacen? Suspenden las clases y le avisan a la familia que es por medida gremial, que es lo mismo que la gente crea que estamos nosotros de paro, y en realidad es que los directores, las directoras suspenden las clases y no aclaran que no es porque la maestra no está de paro, sino que suspendieron las clases. Es otra muestra más que a los trabajadores y a las trabajadoras nos obligan a hacer paro, ¿sí? Yo hoy tenía 3 escuelas en las que para las familias van a creer que yo adherí al paro en estas 3 escuelas de hoy, que hoy viernes tengo 3 escuelas, y en realidad no es que yo esté de paro, simplemente es que suspenden las clases, ¿sí? Es otra manera más de obligarnos a hacer paro, ¿sí? Fíjense que la ministra puso un teléfono para denunciar, ¿sí? Cuando te obligan a hacer paro y vos no adheriste al paro y te obligan tus superiores a hacer paro, bueno, hay que denunciar. Invito a las docentes que hoy nos obligaron a hacer paro, ¿sí? A avisar que nosotros no estamos de paro, simplemente que son las instituciones que cierran las puertas, ¿sí? Obligándonos de manera indirecta a hacer paro a nosotras, porque a la familia se le comunica que nosotras estamos de paro, cuando en realidad no es así. Así que fíjense, es otra manera más que tienen los sindicatos patoteros, es otra manera más que tienen
los ajustes de cuenta políticos, los aprietes políticos para obligarnos a los trabajadores y trabajadoras a hacer paro, ¿sí? Nada. Yo hoy 8M quiero avisar que yo soy una fiel defensora de la igualdad de género, de denunciar a la violencia de género, y eso también incluye no permitirnos a las madres hablar de política. A mí se me trata de mala madre por hablar de política en mi casa, y no lo hacen mis hijos, lo hacen las mismas feministas. Si yo voy a cualquier lugar y hago una consulta como cualquier cliente, se me pide que baje la voz, se me pide que me calle. ¿Cómo hacen ustedes cuando van a Movistar a hacer una consulta para hacer la consulta si le piden que estén callados? Bueno, esto me pasó ayer y lo hicieron las mismas mujeres. Me pidieron que me callara cuando estaba haciendo un reclamo en Movistar, ¿sí? Así que fíjense que a veces son los mismos sindicatos que aprietan, las mismas empresas que aprietan para silenciarnos a las mujeres que realmente reflexionamos el 8M como una lucha por la igualdad de género, lucha porque las mujeres tengamos los mismos derechos que los varones, lucha contra la violencia de género, contra los deudores alimentarios, contra los proxenetas, contra los pedófilos, los violentos, los que ejercen femicidios, contra ellos. Pero hoy yo no marcho, hoy yo no salgo a las calles, porque los sindicatos están proponiendo hoy salir a la calle no por todas estas cosas que yo estoy diciendo, sino que salen en contra de un presidente en particular. No salen contra el patriarcado, no salen contra la desigualdad de género, contra la violencia de género, contra la trata, contra la pedofilia, contra los femicidas. No salen hoy contra eso. Hoy salen por una cuestión netamente económica y contra un presidente en particular. Entonces yo no adhiero, porque se desdibuja cuál es la verdadera lucha del 8M. Porque la lucha del 8M no es esto que está planteando Suteba, no es esto que están planteando los sindicatos. La lucha del 8M es luchar por la igualdad de género, porque tengamos los mismos derechos laborales, las mujeres, los varones, los mismos derechos, las mujeres y los varones, ¿sí? Y sin embargo es algo que no se da. Así que lamentablemente yo hoy no adherí por esto. Y sin embargo se nos obliga a adherir con estas medidas indirectas, que es directamente suspender las clases y no avisar que no son las docentes de paro, sino que son directamente los directores y las directoras que directamente suspenden las clases y dicen que es por medida gremial, ¿sí? Esto es otra manera de obligarnos a hacer paro, otra manera de ir contra nuestros derechos laborales, otra manera de ir contra los derechos de las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque mienten, porque dicen que las mujeres estamos de paro cuando en realidad son las clases que se suspendieron. Y esto pasó en varias escuelas hoy, que a las familias le dicen no, está suspendida las clases porque tu maestra está de paro, cuando en realidad simplemente fue la directora o el director que decidió cerrar las puertas de la escuela hoy. Así que nada, otro apriete político más, otro apriete de los sindicatos que nos obligan a hacer paro aunque no queramos.